Santiago 5:16 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, confesaos vuestras faltas los unos a los otros y rogad los unos por los otros para que seáis, ¿qué cosa, hermanos? Sanados. Y luego dice la parte final del texto: la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Tome su lugar, hermanos, alabando al Rey. Qué bonito texto, ¿va, hermanos? Y aquí dice, va la parte final, dice: la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Es que hay oraciones, hermanos, que no están obrando eficazmente, o inclusive hay ocasiones cuando la oración no es eficaz. Dice: ay, Señor Jesús, que está hablando el hermano, ¿va? Alabado es el Rey, amén. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos, va, y quiero llevarlos a un lugar, va, que el Señor me estuvo tratando conmigo estas semanas, y realmente pues estoy bendecido por ello, va, y le doy gracias a Dios por todo. Y dice: la oración del justo, obrando eficazmente. Esa oración que está obrando eficazmente, es decir, que está en el momento adecuado, cuando se pide, esa está obrando, ¿qué dice? Mucho. Pero antes de eso, hermanos, dice: confesaos vuestras faltas los unos a los otros y rogad los unos por los otros para que seáis, ¿qué cosa? Sanados. Quiero que noten solo en este texto, hermanos, habla de cosas que se tienen que orar, y hay otras cosas que usted y yo las tenemos que hacer, que la oración no las va a hacer. Y es por eso que dice que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. O sea, lo que es de oración, si lo hace bien, va a lograr muchas cosas. Pero hay cosas que no son cuestión de oración. Hay cosas que usted y yo las tenemos que hacer. Y es que es muy fácil echarle todo el paquete al Señor. Pues que el Señor lo haga todo, ¿va? Y el Señor se va a encargar de todo. ¿Quién les dijo eso? Solo este texto nos habla de dos cosas: una, las que tenemos que hacer nosotros, y otra, que tenemos que llevarlas ¿en qué, hermanos? En oración, para que seamos sanados. Pero la confesión de los unos a los otros, las faltas de los unos a los otros, esas no va a venir a Dios a hacerlas por nosotros, hermano. ¿O sí? Aquí el texto dice, va: confesaos vuestras faltas los unos a los otros y rogad los unos por los otros. Eso tenemos que hacerlo nosotros. Pero el confesar las faltas, ¿quién las tiene que hacer? Nosotros. Eso Dios no va a hacer nada. O vamos a rogar a Dios los unos por los otros para que seamos, ¿qué cosa? Sanados. Y cuando hacemos ese tipo de oración, después de haber hecho lo que teníamos que haber hecho nosotros, esa oración es eficaz y puede mucho, va a hacer muchas cosas. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Un ejemplo, hay quienes, hermanos, pueden estar diciendo al Señor: Señor, bendice mi hogar. Señor, que en mi hogar vayan las cosas bien. Y nomás está ora y llora el hermano, y hasta ayunando y llorando y haciendo muchas cosas, y su hogar sigue patas para arriba. Y es que sucede, ¿verdad? Que el hermano está orando al Señor, que el Señor bendiga su hogar. Pero ahí en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice: vosotros maridos semejantemente habitad con ellas según, ¿qué cosa, hermanos? Ciencia o sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, que vuestras oraciones no sean, ¿qué cosa? Oiga, todo el tiempo está maltratando a su esposa, la está tratando con la punta del pie, la trae abajo del tenis. Y le pide al Señor: Señor, bendice mi hogar, que todas las cosas se mejoren. ¿Usted cree que esa oración va a ser eficaz? Esa no es cuestión de oración, hermano. Es cuestión de que usted empiece a obrar en su casa, a tratar a su esposa adecuadamente. Entonces el Señor va a obrar en su vida, en su matrimonio. Estamos acá, hermano. Hay quienes dicen: Señor, bendice mi unión libre. ¿Usted cree que Dios va a bendecir una unión libre, hermano?
Cuando el Señor está en contra de la fornicación y en contra del adulterio. ¿Usted cree que Dios lo va a bendecir por más que usted ore, ayune y haga lo que quiera, hermanos? El Señor no lo va a bendecir. Señor, va una cristiana, estamos hablando de una ya bautizada, entregada al Señor, y le pide al Señor: Señor, muéstrame si quieres que me case con él. Y el hombre es un inconverso. ¿Usted cree que Dios le va a mostrar, hermanos, esa oración es efectiva, es eficaz? No, cuando el Señor dice que no podemos estar en yugo desigual. ¿Qué tiene que ver las tinieblas con la luz? El templo de Dios con Belial. ¿Sí estamos, hermanos? Hay cosas que no es necesario orar, tenemos que actuar. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Hay principios que Dios ha dejado, hermanos, que nosotros tenemos que llevarlos a cabo. Y en vez estamos pidiéndole al Señor: Señor, haz algo diferente. Está como que aquí tenemos leyes en la tierra, ¿va? Usted sabe que el semáforo en rojo es párese. ¿Ah? El semáforo en rojo párese, ¿va? Pero usted empieza a orarle: Señor, Señor, cúbreme, y se pasa el rojo. Oiga, no. Protégeme, está yendo en contra de lo que ya está establecido. Sí me explico, hermanos. Ese es el asunto. Hay veces va que nosotros queremos que Dios haga todo cuando nos toca hacer a nosotros una parte. Está como el hijo que le dice: Señor, haz que me vaya bien en mi trabajo, dame largos días. ¿Y qué dice Efesios capítulo 6? Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor, amén, hermanos. Efesios capítulo 6, versículo 1. ¿Qué dice, hermanos? Ahí está, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Luego dice el versículo 2: honra a tu padre y a tu madre cuando sean buenos. En todo tiempo tú tienes que honrar, si son malos, si son feos, si están bonitos, están gordos, están flacos. Usted tiene que honrarlos. Sí está acá, hermano. Dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, por más que el joven le pide al Señor: Señor, prospérame, bendíceme, ayúdame, hazme de larga vida, pero es un tremendo con sus padres. ¿Usted cree que el Señor lo va a bendecir? ¿Le va a ir bien en la vida? Cuando ya está establecido por Dios, él tiene que honrar a sus padres para que le vaya bien y tenga largos días aquí en esta tierra. Bendito es el nombre del Señor. Si no honra a sus padres, por más que ayune, por más que ore, por más que brinque, salte, haga lo que quiera, no va a ser bendecido de parte de Dios. ¿Sí estamos, hermanos? Entonces no todo el tiempo la oración es necesaria, ¿va? No es eficaz. ¿Por qué? Porque hay cosas que tenemos que hacer. Y los muchachos ya se pusieron tristes, pero ahí le va la de los papás. ¿Ah? Ahí está el papá orando al Señor: Señor, quítale la rebeldía a mi hijo. Y ahí está ayunando: Señor, por favor, tócalo. Y el que necesita que lo toquen es él. Señor, cambia a mi hijo. Mira lo que dice ahí el versículo 4: vosotros padres no provoquéis ¿qué? A ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Oiga, si tu hijo es rebelde, tienes que ver primero si tú no lo estás haciendo que él sea rebelde. Si tú no lo estás provocando a ira cuando lo mandas a hacer algunas tareas en tu casa y nunca le has enseñado. ¿Sí? Y luego lo mandas a cortar, ya les he dicho esto, lo mandas a cortar el césped y nunca le dijiste cómo se prende la máquina ni cómo se hace. Nomás le dijiste: ve a hacer y corta el césped. Y el muchacho va y no hace nada y se la pasa ahí no haciendo nada. Llega el papá: eres un inútil, no sirves para nada. Y pues el muchacho se enoja. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no tenemos que provocar a ira a nuestros hijos, sino tenemos que criarlos en disciplina. Primero le tienes que enseñar, hermano.
Mira, hijo, así se hace, se prende la máquina y tú lo cortas el pasto y el muchacho está viendo. Y después el muchacho lo va a cortar y tú lo estás viendo. Y ya la tercera, ahora sí lo dejas y ahora sí lo mandas a que haga él solo las cosas. Pero cuando no los instruimos, hermano, lo que hacemos es que le provocamos ira. Y nuestros hijos se vuelven rebeldes. Y ahí está, ahora y llora el hermano y la hermana, ayunando, llorando ahí enfrente y pidiendo a los hermanos: oren por mi hijo, hermano, mi hijo es un rebelde empedernido. ¿Y sabe qué pasa? Que no sucede nada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no provoquéis, ¿qué cosa? A ira. Eso lo tienes que hacer tú, no Dios. Si estamos acá, hermano. Hay veces que el hermano y la hermana: Señor, auméntame la fe. Señor, auméntame la fe. Y es cierto que los discípulos dijeron: aumentanos la fe. Pero la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa, hermanos? Por la palabra de Dios. Pero usted quiere que le aumente la fe y usted no está oyendo la palabra de Dios, no está leyendo la palabra de Dios, está viendo los chismes, está viendo las novelas, está viendo la tele. ¿Cómo Dios le va a aumentar la fe? Eso no es de oración, hermano, eso es que tiene que hacerlo usted. La fe viene por oír. Empápese de la palabra, lea los milagros que Dios hizo, lo que sigue haciendo, empápese y su fe va a ir creciendo. Pero todo queremos que Dios lo haga. Señor, tú hazlo. Señor, bendíceme en lo económico, que mi dinero me rinda. No le va a rendir nada, hermano, si usted no hace lo que dice ahí en Corintios, 2 Corintios capítulo 9. Y luego dice: yo no sé por qué antes ganaba menos y estoy igual, ahora gano más y estoy hasta peor. Pues sí, porque no hace lo que la palabra de Dios dice. Eso no es cuestión de oración, es cuestión de que usted tiene que hacer. Alabado es el nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos, hermano? Alabado es el Rey, amén. Versículo 6, 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 dice: esto empero digo, que el que siembra, ¿qué dice, hermanos? También segará escasamente, y el que siembra en bendición también segará. Entonces usted es escaso, hermano, ¿cómo quiere que Dios lo bendiga? ¿Ah? En el versículo 10, mire lo que dice: el que da simiente, ¿a quién, hermanos? El versículo 10: el que da simiente al que siembra, y también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia. Oiga, el Señor le da a usted semilla, ¿para qué? Para que se la coma, para sembrarla, y le da pan para que coma. Le da las dos cosas, pero hay quienes se comen el pan y se comen la semilla. Entonces, ¿cómo van a poder recibir de parte de Dios? ¿Sí está acá, hermano? Y es que hay un principio, ¿verdad?, que en Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Y si usted no siembra, ¿cómo espera cosechar? Por más que ore, hermano, por más que grite, vuelvo a repetirle, no va a funcionar, porque usted está violando un principio que Dios estableció, un principio espiritual. Hay cosas que nos toca hacerlas a nosotros y hay cosas que Dios las va a hacer a través de la oración. ¿Sí? Y sabe que, hermanos, que cuando no entendemos esto, cuando no comprendemos esto, viene en ocasiones rebeldía en el pueblo de Dios. Viene frustración en el pueblo de Dios. Muchos de los hermanos se enojan contra Dios y contra sus promesas, porque dice: estoy ore y ore y no funciona. Estoy ore y ore al Señor, me he puesto en ayuno y oración y mi hijo sigue igual, mi matrimonio sigue igual, mis finanzas siguen igual y todo está igual. Pero es que usted nomás está orando, pero no está haciendo nada. Nada de lo que le corresponde hacer a usted. Y es que, vuelvo a repetir, hermanos, hay veces que nuestra oración, es más, hay cosas que no tenemos que orar, por las cuales no tenemos que orar, sino tenemos que actuar. Amén. ¿Sí está acá, hermano? Como que todavía no la creen, ¿verdad? Bueno, les voy a poner un ejemplo. Josué.
Alabado es el Rey, amén, hermanos. Josué capítulo 7. Qué grande es Dios, amén, hermanos. Josué capítulo 7, versículo 6 en adelante. Dice: entonces Josué rompió sus vestidos y postróse en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Fíjense bien lo que hace Josué. ¿Por qué hizo esto Josué, hermanos? Oiga, Josué acababa de cruzar el río Jordán, acababa de tener una gran victoria que el Señor le había dado sobre se me fue el nombre, Jericó. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Cuando dieron las vueltas y cayeron los muros y ellos poseyeron la ciudad, ¿verdad? Y el Señor le había dado una gran victoria. Y después de eso dice que van a ir a pelear contra un pueblo que se llama el pueblo Ai. Y era un pueblo tan pequeño, hermanos, que cuando Josué manda a los espías, les manda a decir que vayan e investiguen, y los espías vienen y dicen: ¿para qué mandas a todo el pueblo? No fatigues a todo el pueblo, solo manda a unos pocos de los nuestros, no ocupan más. Y mandaron a 3,000 del pueblo de Israel, y van contra ese pueblo insignificante y los hacen correr. Y sale el pueblo de Israel, le dio las espaldas al enemigo, salió corriendo, y el pueblo de Israel dice que su corazón se le hizo agua. Se desvanecieron, se desmoralizaron al ver cómo ese pueblo tan insignificante lo había hecho correr. Y en el versículo 6 dice que entonces Josué rompió sus vestidos. Al escuchar esto Josué, al ver esto Josué, y se rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarlo en las manos de los amorreos que nos destruyan? Ojalá nos hubieses quedado al otro parte del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diere ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos cercarán y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y el Señor dijo a Josué, fíjese bien lo que el Señor le dice a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Sabe qué le está diciendo ahí? ¿Para qué estás orando, Josué? Josué se puso a orar con los ancianos, rasgó sus vestidos, se puso en luto, se puso con saco y empezó a tirar tierra. Es lo que está pasando, es una gran tragedia. Y él empezó a clamarle al Señor, y usted está viendo la oración: Señor, ¿para qué nos hiciste pasar? ¿Para que nos acaben? ¿Para que nos borren de la faz de la tierra? Y el Señor le dice a Josué: levántate. Levántate, Josué, esto no se trata de orar. No se trata de orar, esto no es de oración. Dice el versículo 11: Israel ¿qué cosa? Pecado. Aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema y han hurtado y también han mentido, aún lo han guardado entre sus enseres. Versículo 12 dice: por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas, por cuanto han venido a hacer ¿qué cosa? Y dice: ni seré más con vosotros, sino destruyeres el anatema del medio de vosotros. ¿Esto era de oración, hermano? No. El Señor le dijo a Josué: párate, Josué, deja de estar orando. ¿Qué estás haciendo ahí? El pueblo de Israel ha pecado, y lo que tienes que hacer es sacar el anatema de ahí. Tienes que actuar tú, tienes que hacerlo tú. Esto no se trata, no lo voy a hacer yo. Dios podía destruir a Acán, usted sabe la historia, ¿va? A ese hombre que había agarrado lo que no tenía que haber agarrado, Dios podía haberlo destruido, pero Dios no va a hacer todo, hermano. Hay cosas que nos tocan a mí, a ti hacerlas.
Como ellas está el pecado. El pecado nosotros tenemos que quitarlo. No estés esperando que Dios haga todo por nosotros. Y lo que más me sorprende aquí, que el Señor le dice a Josué: y si no sacas el pecado de ahí, me voy. Yo ya no voy a estar con ustedes. ¿Sí lo leyó, hermano? Versículo 12. Si tú no haces ese trabajo, yo me voy. Yo no voy a estar con ustedes. Qué triste, hermano. Que todo queremos que Dios lo haga, que Dios nos limpie, que Dios nos quite el pecado, cuando lo tenemos que hacer nosotros. El Señor amenazó al pueblo de Israel. Le dijo: si tú no sacas el pecado, si tú no sacas el anatema, yo te lo he mostrado, ¿va? Pero si tú no lo sacas, yo me voy. Ya no voy a estar con ustedes. Y ustedes no van a poder estar enfrente de sus enemigos. A veces queremos, hermano, que Dios haga todo, nosotros seguir viviendo una vida llena de cosas malas, desagradables delante de Dios, y que Dios haga todo por nosotros. Poco nos falta, hermanos, que queramos llegar al cielo sentados sin hacer nada. Cuando aquí dice la Biblia, hay cosas que tenemos que hacerlas, ¿qué, hermanos? Nosotros. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Y hay cosas, hermanos, que en el pueblo de Dios están pasando, que a Dios no le agradan, hermanos, y que somos nosotros los que tenemos que sacarlas. Pero nosotros nos quedamos callados, no hacemos nada. Y es triste, hermano, porque la presencia de Dios se puede ir de con nosotros por no sacar el pecado de la congregación. Alabado es el Rey. Vaya ahí a Números. Capítulo 25. Alabado es el Rey. Versículo 1 dice: y respondiendo Israel, y reposó Israel en Sitín, y el pueblo empezó a, ¿qué, hermanos? A fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo y a los sacrificios, de sus dioses, y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses, y llegóse el pueblo a Baal Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo. Fíjese bien, hermano, que lo que está pasando en el pueblo de Israel no fue que pasó de la noche a la mañana. Ustedes se acuerdan en el caso cuando Balac contrata a Balaam para maldecir al pueblo de Israel, y no pudo maldecir al pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel no había pecado. Y cuando tú no pecas, cuando tú estás en la consagración, Dios está contigo. Pero como no pudo hacer maldecir al pueblo de Israel, Balaam enseñó a Balac para que pusiera tropiezo en el pueblo de Israel. Y dice que enseñó, que le dijo: haz que tus mujeres, tus hijas, forniquen con los del pueblo de Israel. Eso fue lo que hizo ese hombre, Balaam. Y dice la Biblia que ellos empezaron a fornicar, que asentaron en Sitín cuando el Señor les había dicho que no se mezclaran con nadie más. Empezaron a fornicar. Esto tuvo que haber pasado días y días entre el pueblo que se estaban metiendo con las hijas de los amonitas. Amén, hermanos. Los de Moab, perdón. Se estaban metiendo con ellas, y como siempre, Moisés ni en cuenta. Y así pasa, va. A veces está pasando cosas y el último que sabe es el pastor. Y todos los del pueblo ahí están. Y el último que sabe es el pastor. Y aquí estaba, va, el asunto. Así estaba ya. Estaban fornicando, las estaban llevando a que adoraran a los ídolos y a que comieran de las cosas sacrificadas a los ídolos. Pero entonces llega el Señor y le revela a Moisés. Versículo 4. Y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo, ¿y qué más? Y ahórcalos al Señor delante del sol, y la ira del furor del Señor se apartará de Israel. Oiga, ¿por qué el Señor no los mató? ¿A quién mandó que hiciera eso?
a Moisés. Dice, toma a todos los principales y ahórcalos. Tremendo, ¿verdad? No empiece usted a ahorcar a nadie, hermano, ¿eh? Esto es en el Antiguo Testamento. ¿Ah? Sí, ese es el asunto. ¿Para qué? Para que la ira de Dios se aplacara. ¿Va? Si lo está viendo, hermano. Mira lo que dice el versículo 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los suyos que se han allegado a Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Lloraron ellos a la puerta del tabernáculo del testimonio. Oiga, toda la gente, vea cómo se fue esto, se fue corrompiendo, hermanos, que ya este hombre no tuvo ni vergüenza, sino que delante de Moisés y delante de los ancianos, de los que estaban llorando por la mortandad que estaba viendo, tú vas a traer una medianita y se acuesta con ella. Está tremendo, hermano. Pero ¿sabe qué? Que el pueblo no hacía nada. Antes de eso sabían del pecado, veían cómo pecaban y el pueblo no hacía absolutamente nada. Y eso pasa en veces en la iglesia. Queremos que Dios haga las cosas cuando nosotros estamos viendo que el hermano, la hermana, el joven está pecando y nosotros hacemos nada. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Yo sé que no es lo que esperabas, hermano, pero es así, ¿va? Y dice la Biblia en el versículo 7: y volvió Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, y levantóse de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y lanciólos a ambos, al varón de Israel y a la mujer por vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Wow. La Biblia dice en Corintios que murieron en un solo día 23,000. Aquí ya da la suma total, 24,000 fueron los muertos por esa mortandad. ¿Por qué? Porque los hijos empezaron a matar a los que se habían metido con las hijas de los de Moab. ¿Sí lo está viendo, hermano? Tuvo que hacer algo el pueblo. Y fíjense lo que dice en el versículo 10, dice: entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su simiente después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Tiene que levantarse alguien, hermano, para que haga algo. El pueblo de Israel no hacía nada, miraban el pecado y ¿qué estaban haciendo? Lo estaban consintiendo el pecado. Y por esta causa la ira de Dios se levantó ¿contra quién? Contra el pueblo de Israel. Vuelvo a repetir, hermanos, hay cosas que tenemos que orar y hay cosas que tenemos que hacer. Si usted sabe del pecado, hermano, no lo consienta, no lo encubra, porque el Señor le va a enjuiciar a usted también. No es tiempo para estarnos cubriendo, hermanos. A veces creemos que al cubrir el pecado, hermanos, le estás haciendo un favor, le estás haciendo un daño a la persona. Lo estás llamando a la misma perdición. Si le amas, repréndele. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. No, hermano, pero es que reprenderle, me voy a meter en problemas. Pues no le hace que se meta en problemas con el hermano o con la hermana, pero esté bien con Dios. Porque si no le reprende, entonces con el que se va a meter en problemas es con Dios, porque usted sabe y está consintiendo con el pecado. Proverbios 28:13, no lo vaya a buscar, ahí lo van a poner, hermanos. El que encubre sus pecados, dice, no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará ¿qué cosa?
misericordia. Si usted logra que aquella persona que está pecando, él confiesa su pecado y se aparta, encontrará esa persona misericordia de parte de Dios. Pero hermano, nos metemos en problemas. O dice Proverbios 28:23, dice: el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea. ¿Con qué, hermanos? Con la lengua. ¿Se acuerdan cuando el Señor desechó a Saúl? ¿Por qué lo desechó? Dice: porque tuve temor del pueblo, según en 1 Samuel 15:24, porque tuvo temor del pueblo, dice, y consentí a la voz de ellos. Por consentidor, usted lo puede ver ahí. ¿Sí lo está viendo, hermano? Entonces Dios le va a llamar a cuenta si usted, en lugar de actuar, se está callando y solamente voy a orar, voy a orar. No, eso no funciona. Deje de orar y empiece a actuar. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermano? Gloria al Señor Jesucristo. Mira Efesios capítulo 5. Y versículo 6. Dice: nadie os engañe con palabras, ¿cómo dice, hermanos? Vanas, porque por estas cosas viene, ¿qué cosa? La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Y qué más dice? No seas pues aparcero con ellos. Ahí está el pecado, le lava el coco al otro y no lo digas. Vamos a hacer un pacto de silencio. Yo me callo lo que tú haces y tú te callas lo que yo hago. ¿Qué te parece? Y ahí están los jóvenes en el pacto del silencio, ¿va? Y ese pacto se los va a llevar al mismito infierno. Si tú amas al que dices que es tu amigo, aquel que te está pidiendo un pacto de silencio, repréndele. ¿Qué importa que no te vuelva a hablar, hermano? Por un rato. Porque después te lo va a agradecer. Te va a decir: gracias, hermano, porque tú fuiste el único que te atreviste a enfrentarme, a decirme las cosas tal y como son. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado, hermanos, que en un tiempo hicimos cosas equivocadas, va? Y siempre hubo un hermano, hermanos, que nos amaba y se nos allegó y nos dijo: joven, no lo haga, eso no es bueno. Y en un momento, hermanos, sentíamos así como que nos poníamos rojitos y no queríamos recibir, pero después le dimos las gracias a ese hermano porque nos ayudó. Y eso es lo bonito del pueblo de Dios, que nos tenemos que ayudar, hermano. No podemos encubrir el pecado, tenemos que confrontar el pecado. Hay otra de las cosas, hermanos, va, que nos callamos nosotros y no hacemos nada. Y mira lo que veo, otro ejemplo, va, ahí en 1 Samuel capítulo 19. Primera de Samuel capítulo 19 y versículo 1. ¿Lo tiene, hermanos? Dice: y habló Saúl a Jonatán, o a Jonatán, su hijo, y a todos sus criados para que matasen ¿a quién? A David. Mas Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto mira ahora por ti hasta la mañana y estate en paraje oculto y escóndete. Gracias a Dios que Jonatán no le dijo: me voy a poner a orar por David. Sabía el mal que le venía a David, ¿y qué fue? Fue a cubrirle las espaldas a David. Mi papá te quiere matar, David. Escóndete. Hay veces que nosotros sabemos lo que están tramando contra los hermanos, y en lugar de cubrirle las espaldas, hermanos, nos quedamos callados. Y luego nos queremos justificar: pues yo no le voy a hacer el mal. No le aviso
pero yo tampoco le estoy haciendo nada bueno, ¿verdad? ¿Y eso es correcto? No, es incorrecto eso. Hay veces que sabemos lo que viene y en lugar de hablarlo, hermanos, en lugar de avisarle al hermano, nos quedamos callados. Tremendo, ¿ah? Cuando eso, hermanos, tenemos que hablarlo. David, hermano, dice que él recibió de Jonatán la amonestación. Dijo: ten cuidado porque mi papá te quiere matar, David. Oiga, déjame decirle, hermanos, que al que más le convenía que mataran a David era Jonatán. Sí, Saúl era el rey. ¿Quién iba a ser rey después de Saúl? Jonatán. Pero Jonatán sabía que David era ungido de Dios. A él le convenía que mataran a David, que David no fuera el próximo rey de Israel. En el ámbito político le hubiera dado: vámonos, David, mátenlo, le ponía una trampa. Pero sin embargo él dice, aunque a él le beneficiaba la muerte de David, él amaba más a David que su posición o lo que él pudiera adquirir. Fue y le previno: ten cuidado, mi papá te quiere matar. Porque la Biblia dice: porque David amaba ¿a quién? Jonatán amaba a David. Sí está acá, hermano. Qué bonito va cuando haya ese amor entre nosotros, hermanos, que en lugar de dejar que sabes que viene algo contra el hermano, y en lugar de cubrirlo y nos quedamos callados. Bonito sería, ¿verdad, hermano? Que le avises: hermano, ten cuidado, mira, te quieren hacer daño, te va a pasar esto. Pero nos quedamos, ¿qué? Callados. Y luego nos queremos poner a orar. No, yo voy a orar. Avísele. Si lo ama a su hermano, avísele. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Mire lo que dice ahí en el capítulo 20, versículo 8. Dice: harás pues misericordia con tu siervo. Cuando Jonatán fue y le avisó a David, ¿verdad? David le dice a Jonatán: harás pues misericordia con tu siervo, ya que has traído tu siervo a alianza del Señor contigo. Y si mal hay en mí, mátame tú, que no hay necesidad de que me lleves delante de tu padre. Oiga, David, cuando él le dice: sabes que mi papá te quiere matar, David estaba un poco desconfiado con Jonatán, porque Jonatán era el próximo al reino. Y de ahí le dice: ¿sabes qué, Jonatán? Se lo estoy parafraseando, hermano, ¿sabes qué? Si me vas a matar, no me hagas ninguna trampa, mejor mátame de una vez. Si tú ves que hay maldad en mí, de una vez dale. No hay necesidad que me pongas en bandeja de plata para que tu papá me mate. ¿Sí lo está viendo, hermano? Y dice el versículo 9: y Jonatán le dijo: nunca tal suceda, antes bien, si yo entendiere ser consumada la malicia de mi padre para venir sobre ti, ¿no había yo de descubrirlo? Qué bonito, ¿ah? Yo te voy a avisar, David, si mi papá quiere matarte y ya he querido hacer, han puesto una trampa delante de ti, yo te voy a venir a avisar. Qué bonito que haya hermanos que nos protejamos unos a otros y no que nos dañemos unos a otros. Hoy en día, hermanos, se oye un grito desesperado en la humanidad de gente que busca a un Jonatán, un amigo en cual poder confiarle sus espaldas. La gente no lo dice, hermano, pero todos deseamos tener un amigo como Jonatán. Alguien que nos pueda cubrir las espaldas y que me avise cuando el peligro viene. Pero en lugar de eso, hermanos, decimos: al fin y al cabo yo no le estoy haciendo nada. Que lo maten y luego yo tomo su lugar. A mí me conviene, ¿va? Y somos movidos por la envidia, por el celo. En lugar de prevenir al hermano, en lugar de avisarle del peligro, nos quedamos, ¿qué cosa, hermanos? Callados. Qué triste, ¿va? Y la Biblia dice que a Jonatán le avisaba, ¿sabe por qué, hermanos? Dice el versículo 17: y tornó Jonatán a jurar a David porque le amaba como, ¿qué, hermanos?
como a su propia alma. Versículo 41, y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David de la parte del mediodía y inclinóse 3 veces, postrándose hasta la tierra, y besando el uno al otro lloraron el uno con el otro, aunque David, dice la Biblia, lloró más. Versículo 42 dice, y Jonatán dijo a David, vete en paz, que ambos hemos jurado por el nombre del Señor, diciendo, el Señor sea entre mí y ti, entre mi simiente y la simiente tuya para siempre. David supo apreciar a ese amigo, Jonatán, que estaba dispuesto, hermanos, aunque era de su padre, oiga, era su padre el que estaba conspirando contra David. Pero dice la Biblia que Jonatán amaba tanto a David. De hecho, cuando Jonatán muere, hermanos, David dice estas palabras. Mira lo que dice ahí en segunda de Samuel capítulo 1 versículo 25. Como han caído los valientes en medio de la batalla, Jonatán muerto en tus alturas, angustia y tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes y perecieron las armas de guerra. Hoy en día, hermanos, se oye un grito en las congregaciones por amigos. Y no es que están gritando, yo hermano, yo quiero un amigo. No, necesitamos tener amigos como Jonatán, que te cubran las espaldas, que cuando oyen que están hablando, muchas veces oyen que están hablando de ti, hermanos, y nomás te callas en lugar de parar al que está hablando mal. Y nos queremos justificar, es que yo no estaba hablando mal de él. Sí, pero permitiste que el otro esté hablando mal del hermano. Te callaste cuando tenías que haber actuado. Y yo me voy a poner a orar. No, no se trata de orar, se necesita actuar. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Hay otra cosa, hermanos, que nos callamos y no hacemos nada. Ezequiel capítulo 3. Alabado es el Rey, amén. Versículo 20. Nos callamos, ¿verdad, hermanos? ¿Porque qué? Porque no queremos, encubrimos el pecado. Es una de las cosas que no hacemos. Hay otras cosas que nos callamos cuando sabemos que viene mal contra el hermano y no le avisamos. Y esta otra cosa también nos callamos en lugar de actuar y hablar y hacer las cosas. Mira lo que dice el versículo 20, dice, y cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusieres yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amolestaste, y en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, mas su sangre demandaré de tu mano. Y si el justo amonestares para que el justo no peque, y no pecare de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado ¿qué cosa? Ahora, déjame decirte, el Señor está pidiendo que ores por el hermano cuando tú lo ves que está pecando el hermano, que es un hermano de la iglesia, es un justo, pero que está haciendo cosas equivocadas. El Señor te dice, cuando lo veas, ora por él, así dice. No, dice que ve y confróntalo. Ve, confronta al hermano y dile lo que está haciendo mal. Y si no lo haces, yo voy a demandar su sangre sobre ti. De ti la voy a demandar. Si él peca y muere, yo voy a demandar la sangre de ti. Si estamos acá, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos callados porque no queremos confrontar al hermano? Vemos que está cometiendo pecado, vemos que está haciendo lo incorrecto delante de Dios y nos quedamos callados. Voy a orar por él. El Señor está pidiendo que ores
tu oración no va a ser efectiva, tu oración no va a ser eficaz. Porque Dios no te pide que ores, Dios te pide que lo confrontes. Pero es más fácil decir, voy a orar por él, hermano, ¿cierto o no es cierto? Meterse en un lío de, oye, ir con el hermano, estás mal. Con amor y misericordia, vaya usted, hermano, y no vaya a querer como fines a flecharlo, ¿verdad? No, vaya con amor y misericordia, hermano. Estás cometiendo pecado, estás haciendo las cosas mal. Porque eso es lo que Dios le está pidiendo. Dios no le está pidiendo que se ponga a orar, Dios quiere que se ponga a actuar. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Pero déjame decirle que en lugar de hablar, hermano, para confrontar al hermano, hablamos, pero para hacer lo que a Dios le aborrece. Mire lo que dice ahí Proverbios 6:19, dice: estas son de las cosas que Dios aborrece, y es el testigo falso que habla ¿qué? Mentira. ¿Y quién más? No nomás el que habla mentira, hermanos, dice, y el que siembra o enciende rencillas entre los hermanos. No le reprendemos al hermano, pero sí vamos de mitoteros, ¿ah? Uy, fíjate, uy, lo que hizo el hermano, lo hayas visto. Yo si no lo veo, no lo creo. Pero al hermano ni cuenta se da. Y todo el pueblo ya nomás llega el hermano, bien tranquilo el hermano, y todos voltean a verlo. Y el hermano, pues, ¿qué traigo? Pues, ando malo, ¿qué traigo? ¿Va? Estoy mal peinado. Oiga, así me tocó una ocasión. Estábamos en la iglesia, la hermana pasa al frente, su esposa del hermano, algunos de ustedes estuvieron ahí, yo creo. Pasa la hermana al frente, el hermano no había llegado al culto, y la hermana empieza a hablar de su marido como no tiene usted idea. Y ustedes no lo conocen, hermanos, mi esposo es esto y aquello y aquello. Y yo, santo Dios, ¿qué está haciendo esta mujer? Al poco rato, hermanos, ya se sentaron todos y llega el hermano muy quitado de la pena y se sienta a un lado de conmigo y dije, ay, Padre eterno, si supieras todo lo que hablaron de ti. Y en vez de que la mujer, que es la que sabe las cosas, yo el hermano yo no lo conocía, yo no sabía si él hacía o no hacía lo que dijo ella, para decirle, ella andas tremendo, ¿va? Pero ella, en lugar de confrontar a su esposo, viene y lo tiró el chisme en la congregación. Y el hermano bien quitado de la pena y todos, wow, qué triste, va, hermano. Imagínese cuando el hermano se entera, ¿cómo se sentirá? Ahora usted póngase en esa posición, que le hicieran a usted lo mismo. Eso le digo, hermano, para que usted no lo ande haciendo, ¿va? Si usted ve a alguien que está mal, confronte al hermano, vaya y hable con él. Mire lo que dice Proverbios 27:5. Dice, mejor es reprensión manifiesta que ¿qué, hermanos? Que amor oculto. ¿Sí lo están viendo, hermanos? Mejor es que reprenda, hermano, y no que diga, es que yo lo amo y no le quiero hacer. No. Es mejor la reprensión manifiesta que el amor oculto. Y luego dice, fieles son las heridas ¿de quién? Del que ama, pero importunos los besos de los que aborrecen. El que te ama, hermano, te va a herir, no importa que te duela, pero él te ama. Y cuando te hiere, hermano, no lo hace por mal, lo hace por tu bien. Y eso delante de Dios es de más grande estima que aquel que está besándote, hermano, Dios te bendiga, y sabe lo malo que hace y no lo confronta y no le dice nada. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Y es importante, hermanos, que entre nosotros, que haya una congregación, hermanos, que confronte el pecado, que no consienta el pecado, sino que lo descubra, hermano, y que confronte el pecado, y que si se están haciendo daño uno al otro, hermanos, que también lo pare. Y si ves a tu hermano que está pecando, también confróntalo para que no se pierda. Mira lo que dice Proverbios, y esto sí quiero que lo lean, hermanos. Bueno, ahí lo van a poner, ¿va? Pero Proverbios 27:17 dice, el hierro con hierro, ¿qué hace, hermanos? Se aguza.
Así el hombre aguza el rostro ¿de quién? De su amigo. ¿Qué quiere decir eso? Que para sacarle filo a un cuchillo, usted agarra otro fierro, ¿va? Y le está dando para afilarlo, para hacerlo que trabaje como es. Y lo mismo pasa cuando usted confronta a su hermano. Usted lo está, en lugar de estarle haciendo daño, hermano, lo está preparando, lo está afilando, lo está afinando. Le está quitando lo roñoso, lo que no sirve, y le está dando una función buena. ¿Cuántos están acá, hermanos? Pero cuando tú confrontas al hermano, cuando tú no te andas con rodeos y le dices, hermano, tú estás mal, andas haciendo las cosas mal, yo te miré, nadie me lo contó, yo lo miré. Porque muchos somos bien dados, hermanos, de que va y le dice al hermano para que el otro hermano se eche el paquete. Y el otro ni lo vio y ahí va el otro. Hermano, ¿sabes qué? Que te vieron. ¿Tú me vistes? No, entonces vete. Estás de metido. Sí. Pero está el otro hermano que sabe que vio y no hace nada. Déjame decirle, hermano, que le haces un bien, no le estás haciendo un mal. Cuando tenemos amigos, hermanos, cuando nos rodeamos de amigos, esa confrontación, esa exhortación, hermanos, nos beneficia, nos prepara, nos ayuda a tener una mentalidad diferente, una visión diferente, un caminar diferente en Dios. No nos daña, nos ayuda, hermano, nos abre la visión. Wow, yo no lo había visto, hermano, perdóname si te hice daño a ti, y le pides perdón al Señor por tu pecado y te corriges. Y cada día que pasa, cuando al hermano le confrontan, ¿verdad? El hermano va creciendo. ¿Sí? ¿Cierto o no es cierto, hermano? Va madurando el hermano. Eso pasaba cuando estábamos jóvenes y nos exhortaban los más grandes. Joven, no haga esto. Hoy en día uno le da gracias a Dios por esos hermanos que fueron sinceros, que verdaderamente mostraron su amor verdadero, no un amor fingido. Porque hay quienes ven, hermano, que están haciendo mal y lo dejan que siga haciendo mal, que acabo cuando lo tumben, yo agarro su puesto. Tremendo. Mira lo que dice allí en Proverbios 12:26, dice: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos, ¿qué dice, hermanos? Lo hará errar. Si tú eres de los justos, hermano, tú le vas a guiar al hermano, a la hermana. Y tú, hermano, no te apartes del que te amonesta. Júntate más con él. Porque eso tendemos, hermano, que cuando nos amonestan, ya no lo queremos ni saludar. Y nos estamos haciendo así como que nadie nos ve y no queremos saludar. ¿Va? Porque nos amonestaron. No te retires de él, júntate más con él. Apártate de los que te mal aconsejan, de aquel que en lugar de reprenderte te está sobando tu cabecita y tu espalda y te dice: ay, tú no le hagas caso, son exagerados, son fariseos. Eso no es malo, pero de la Biblia no te habló nada. Fueron puro jarabe de pico, como luego dice, ¿va? Y le lavó el coco al otro. Y la Biblia dice que en 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones, ¿qué pasa, hermanos? Corrompen las buenas costumbres. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer y hay otras cosas que Dios las va a hacer a través de la oración. Pero no le dejes todo al Señor. ¿Sí estamos acá, hermanos? Para terminar, vaya allí a Josué, donde comenzamos, capítulo 7. Alabado es el Rey, amén, hermanos. Y versículo 12. Josué capítulo 7 versículo 12, y dice: y por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas, por cuanto ha venido a hacer, ¿qué cosa, hermanos? Anatema. Y fíjese lo que dice: ni seré más con vosotros. Es decir, el Señor le está diciendo: me voy.
¿Por qué? Porque el pecado estaba en ellos. El Señor le dice, ¿sabes qué? Si no quitas el pecado de en medio de ti, me voy. Me voy. Y aquí no la podemos estar pasando, orando y ayunando y clamándole a Dios por la presencia de Dios. Y el Señor se fue. ¿Por qué? Porque nosotros no quitamos el pecado del medio. Y es que la santidad de Dios no puede convivir con el pecado. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Queremos ver la gloria de Dios, queremos tener la presencia de Dios. Hermanos, es hora de actuar, no nomás de